Hola chicos, hoy vamos a empezar otro tema nuevo, que es el tema de la estructura de la palabra. A los profesores a veces les oís comentar que este tema se les llama morfología estructural, porque lo que hace es que estudia la palabra, ya sabemos que la morfología se encarga del estudio de la palabra, y estructural puesto que estudia su estructura, por qué está compuesta, cuáles son sus constituyentes. Lo primero, tenemos que partir de la definición de palabra. ¿Qué es una palabra? Eh, una palabra es una unidad lingüística de análisis morfológico. Es la unidad más grande. Acordaos que lo vimos al principio del curso cuando estudiamos las unidades de la lengua. Cada uno de los niveles tenía una unidad máxima y una unidad mínima. Y la morfología, que era la parte de la lengua que se encarga del estudio de las palabras, tenía esta unidad grande que es la palabra. ¿Por qué se caracteriza la palabra? Porque funciona de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las palabras aparecen separadas de otras palabras por un espacio en blanco, si nosotros lo vemos escrito, y en el discurso oral no se aprecia tanto, pero también porque entre palabras podemos a veces establecer una pequeña pausa con una pequeña respiración. Las palabras se caracterizan también porque tienen lo que se llama el significado pleno. ¿Qué es el significado pleno? Pues el significado pleno es el significado léxico, el significado que nosotros encontramos en el diccionario. Ejemplos de palabras, pues todas las palabras: casa, bolígrafo, retaba, regla, bote, pegamento, mascarilla, ¿vale? Cada una de las palabras que podáis imaginar es una palabra. Las palabras están formadas por elementos más pequeños. Estos elementos se unen creando, se combinan entre sí y crean lo que nosotros llamamos palabras. Estos elementos no pueden funcionar de manera independiente, es decir, no pueden ir solos y no tienen un significado léxico propio. Pueden aportar pequeños significados a la palabra, pero no tienen un significado pleno, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo un prefijo como a, vale, pues sí, todo el mundo sabe que el prefijo a significa negación, pero no puede funcionar solo. Aporta un significado a la palabra, pero nunca jamás puede ir solo. Estos elementos más pequeños, que son los constituyentes de las palabras, se les denomina morfemas, ¿vale? Vamos a ver qué cantidad de morfemas existen en castellano. Bueno, existen más, pero nosotros solo vamos a estudiar los que aparecen a continuación, ¿vale? Aquí os he incluido un pequeño esquemita de lo que nosotros vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a estudiar el primero de los morfemas, que lo vamos a llamar lexema, y luego vamos a estudiar elementos más pequeños, que estos ya sí que los vamos a llamar morfemas. El lexema es una unidad un poquito más grande que el morfema, que es una unidad más pequeña. El lexema se caracteriza porque tiene significado léxico frente a los morfemas, que apenas tienen significado. Los morfemas los vamos a dividir en dos tipos: flexivos y derivativos, y los derivativos a su vez en dos tipos: prefijos y sufijos, y los sufijos a su vez en dos tipos: apreciativos y no apreciativos. Pero ahora vamos a ir despacio para ver cada una de las cosas. Vamos a empezar por el primero de los constituyentes, que es el lexema. El lexema también se le llama morfema léxico. ¿Por qué se caracteriza el lexema? Perdón. El lexema se caracteriza porque es el que aporta el significado léxico, ¿vale? Ya lo hemos dicho. El significado léxico es el que viene en el diccionario, lo que nosotros entendemos por significado. Y además el lexema va a permanecer invariables en una familia léxica. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hacemos una familia de palabras que todas tengan la misma raíz, ¿vale? Esa raíz va a ser el lexema. Todas las palabras van a mantener el mismo lexema. Fijaos, aquí os he puesto un ejemplo. Tenemos la palabra chicos, la palabra chica, la palabra chicazo y la palabra chiquillo. En todas ellas aparece el lexema chic, ¿de acuerdo? Chic es invariable en toda la familia léxica. Ah, pero me diréis algunos de vosotros, pero en la palabra chiquillo no aparece la C, aparece una Q. Acordaos que esto es por razones de ortografía.
Si yo pusiera una C, ¿cómo se leería la palabra? Chicillo. Ya sería una palabra diferente. Esto es lo mismo que ocurría cuando nosotros veíamos verbos regulares e irregulares, ¿vale? ¿Os acordáis como un verbo como por ejemplo tocar, ¿vale? Si yo tengo un verbo tocar que tenía en el infinitivo C y en el pretérito perfecto simple toqué, tenía la Q, veíamos que a pesar de que esa C se convertía en Q por motivos ortográficos, el verbo seguía siendo regular. ¿Vale? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Vemos que chic permanece invariable, ¿vale? Y además es la parte de las palabras, de cada una de las palabras que aporta el significado. Por otra parte, vamos a tener los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son morfemas muy pequeñitos que son los que aportan el significado gramatical. ¿Qué es el significado gramatical? Pues ya lo hemos visto a lo largo del curso. Es el significado del género, del número, del tiempo, de la persona, el modo, el aspecto, la voz. ¿Vale? Acordaos, a esta información la llamábamos accidentes gramaticales. Los morfemas flexivos aportan la información de los accidentes gramaticales y van a aparecer siempre en las últimas posiciones de las palabras, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un sustantivo, el sustantivo va a aparecer lo primero, todo lo que tenga que ver con lexemas, prefijos y sufijos, y al final, primero el morfema flexivo de género y después el morfema flexivo de número. El morfema flexivo de género se aproxima más hacia el lexema y el de número es el que va después. Los verbos pues son un poquito más complicados, pero bueno, ya haremos algún ejemplo más adelante. De momento nos quedamos con el del género y el número. Vamos a ver un ejemplo aquí en el sustantivo chicos. Lo he extraído de la anterior familia de palabras o familia léxica que habíamos visto en la diapositiva anterior. El lexema, chic. ¿Por qué? Porque es el que aporta el significado. Además, ya habíamos visto que permanecía invariable en toda la familia léxica. La O. ¿Qué hace la O? La O es un morfema flexivo. ¿Qué información aporta? Aporta que es de género masculino. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la S es un morfema flexivo que aporta la información de número plural. Vamos a ver. Me preguntaréis, ¿y no pueden ir juntos el morfema flexivo de género masculino y el de número plural? No, son dos cosas diferentes. Es como decir que peras y manzanas es lo mismo. No, una cosa es el género y otra cosa es el número y cada uno tiene sus morfemas. Si os dais cuenta, cuando nosotros estamos haciendo el análisis morfológico, ponemos cada uno de los elementos entre barras, ¿vale? Barras así transversales. Y también incluimos un guión en aquella parte de la palabra en donde se corta la palabra. Por eso en chic, detrás de chic aparece un guión. Eso significa que detrás continúa la palabra. En la O, fijaos, tenemos por una parte un guión, luego tenemos la O y luego tenemos otro guión. ¿Eso qué significa? Significa que antes y después de la O hay otro trozo de palabra. Y en la S lo tenemos delante. ¿Qué significa? Pues que delante de la S hay otro trozo de palabra. Muy bien. Una duda que probablemente a alguno se le ocurra. Vale, Sol, pero si yo tengo una palabra que solo tiene el morfema masculino, imaginaos que en lugar de poner chicos, hemos puesto chico. ¿Qué información aportaría la O? ¿Aportaría la información de género masculino y número singular? No, la información de número singular la aporta que no existe nada, ¿vale? La O simplemente indica masculino y el singular lo indica que detrás de la O no hay nada. Es como si hubiera un morfema cero. Vale, pasamos a otro tipo de morfemas. Los morfemas derivativos son, fijaos, la palabra ya lo dice, derivar, es decir, hacer proceder una cosa de otra. Los morfemas derivativos, que también se les llaman afijos, aunque a mí es un término que no me gusta demasiado,
son aquellos que sirven para formar palabras nuevas, es decir, hacen derivar una palabra de otra que existe anteriormente. Dependiendo de dónde se coloquen estos morfemas derivativos, vamos a tener o bien prefijos o bien sufijos. Los prefijos se colocan delante del lexema. Son morfemas derivativos y se colocan delante del lexema. Fijaos en el nombre, prefijos. ¿Qué significa pre? Antes. Prefijo antes de lo fijo. ¿Qué sería lo fijo? El lexema. Por eso los prefijos se llaman prefijos porque van antes del fijo, antes del lexema. Los prefijos, en su mayoría, aportan un pequeño significado a la palabra. Vale, por ejemplo, ahí tengo yo el sustantivo desdicha. ¿Qué significado aporta desdicha a la palabra desdicha? Perdón, ¿qué significado aporta el prefijo des a la palabra desdicha? Pues negación. ¿Qué es la desdicha? La ausencia de dicha, la ausencia de felicidad. Por lo tanto, desdicha, des, es un morfema derivativo prefijo. ¿Por qué? Porque se coloca delante del lexema, que sería dicha. ¿Vale? Bien. Pasamos al segundo de los morfemas derivativos. Si el morfema derivativo se coloca detrás del lexema, entonces ya no se llama prefijo, se llama sufijo. Dentro de los sufijos vamos a diferenciar dos tipos. Por una parte, los apreciativos y por otra, los no apreciativos. ¿Qué son los sufijos apreciativos? Son aquellos que aportan un pequeño matiz subjetivo a la palabra y normalmente no cambian la categoría gramatical de la palabra. Es decir, que si yo cojo un sufijo apreciativo y lo aplico a una palabra que es un sustantivo, va a seguir siendo un sustantivo. Por ejemplo, si yo cojo una palabra como botella y le pongo un diminutivo ita, botella, botellita, si botella es un sustantivo, botellita va a seguir siendo un sustantivo. ¿Cuáles son los morfemas apreciativos? Los conocéis seguro, los aumentativos, tipo on, azo, los diminutivos, ito, ico, illo, el, huelo, los despectivos, ucho, esco, bueno, hay un montón, ¿vale? ¿Qué significa eso de que aportan un pequeño significado subjetivo? Vale, imaginaos que yo cojo una palabra como cariño y le pongo un sufijo apreciativo como cariñito o como cariñín. Aparte de que aportan ese significado de disminución de palabra, fijaos, si yo a alguien le digo cariñín, ¿qué significa? Significa también que estoy transmitiendo una idea de pues como de ternura, ¿no? Ese es el valor subjetivo que muchas veces aportan estos sufijos apreciativos. Frente a los sufijos apreciativos están el resto de sufijos que se llaman no apreciativos. ¿Cómo los diferenciamos? Pues muy fácilmente. Todos los que no sean apreciativos son no apreciativos. Los sufijos no apreciativos son la mayoría de los sufijos. ¿Por qué se caracterizan? Porque van a aportar un significado objetivo mínimo y además pueden cambiar el tipo de palabra. Por ejemplo, si yo tengo una palabra como despreciable, la palabra despreciable procede del verbo despreciar. Vale, desde despreciar hemos puesto un sufijo able y hemos transformado el verbo despreciar en un adjetivo calificativo. Ahí hemos cambiado la categoría gramatical, hemos cambiado el tipo de palabras. Pues bien, los sufijos no apreciativos, aparte de aportar un pequeño significado objetivo, que en el caso de hable sería con la cualidad de, no hace falta que lo sepáis, aparte de aportar ese tipo de significado, además lo que va a hacer es cambiar el tipo de palabra. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos.
Fijaos, ahí tenemos la palabra perrito. La palabra perrito, que es un sustantivo común masculino singular, y está formado por 3 elementos. Tenemos el lexema, que es per. Después tenemos el morfema derivativo, sufijo, apreciativo y diminutivo, it. Y después tenemos la o, que es un morfema flexivo de género femenino. ¿Cuándo sé si tengo que poner la o no tengo que poner? Perdón, ¿cuándo sé? ¿Cómo sé si la o es un morfema flexivo de género? Perdón, ahí dice femenino. No, es un error, es masculino. Decía, cómo sé yo que tengo que separar la o la a de un sufijo apreciativo? Pues muy fácilmente. Si existe, en el caso de perrito, si existe la palabra perrita, esa o está indicando el género, ¿vale? Luego tengo que diferenciar la o de género masculino o de género femenino. Fijaos, comparadlo con casita. Si yo tengo la palabra casita, no existe casito. ¿Dónde tengo que colocar la A? La A la tengo que colocar unida al morfema derivativo sufijo. ¿Esto qué quiere decir? Que separo la O, separo el morfema flexivo en el caso de que exista la misma palabra para el femenino. Vale, fijaos cómo la palabra perrito procede del sustantivo perro y al añadírsele el sufijo sigue siendo un sustantivo. Esto es cómo actúan los morfemas derivativos sufijos a apreciativos. Por otra parte, tenemos la palabra improbable, ¿vale? Muy parecida al ejemplo que os he puesto antes. Improbable es un adjetivo calificativo masculino o femenino singular. No sabemos si es masculino o femenino porque nos vale para los dos. ¿Por qué está formado improbable? Pues fundamentalmente, bueno, improbable está formado por 3 elementos. El primero de los elementos es un morfema derivativo prefijo que indica negación. Fijaos cómo se coloca por delante el lexema. El lexema es prob, ¿vale? Que procede del verbo probar. Y luego tengo la terminación able que me sirve para formar adjetivos, que es un morfema derivativo sufijo no apreciativo. Muy bien. Vamos a aprender a hacer este ejercicio que es muy importante. Este ejercicio, además, lo vais a estar haciendo hasta segundo de bachillerato, así que cuanto antes aprendáis a hacerlo y cuanto antes aprendáis la dinámica, muchísimo mejor. Vale, entonces, el análisis morfológico en constituyentes nosotros lo hacemos en 2 fases. Por una parte, tenemos el análisis morfológico, lo que llamamos categorial, es decir, del tipo de palabra, y donde tenemos que indicar también el tipo de proceso de formación de palabras, es decir, si la palabra es simple, es compuesta, es derivada o es parasintética. Eso lo veremos otro día. Y en la segunda parte tenemos que analizar y clasificar los constituyentes, es decir, separar en lexemas y morfemas y clasificarlos. Vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, empezamos. Anormal. Anormal es un adjetivo calificativo en grado positivo y está formado por derivación. Bueno, eso lo veremos mañana. Cuando nosotros hacemos la segunda parte del análisis, nos damos cuenta de que anormal está dividido en 3 elementos. Por una parte, voy a partir del lexema para que lo veáis más claramente. El lexema es norm. Esta palabra viene de la palabra norma. Lo que se coloca por delante del lexema son los prefijos, en este caso a. ¿Qué significa a? A, en este caso, significa negación. Lo que se coloca por detrás del lexema son los sufijos, en este caso al. Es un morfema derivativo. Pregunto, ¿es un diminutivo? ¿Es un despectivo? ¿Es un aumentativo? No, no es ninguna de esas 3 cosas. Eso significa que al es un sufijo no apreciativo. Fijaos, ya hemos dicho que el adjetivo anormal viene del sustantivo norma, ¿vale?
el sufijo no apreciativo ha cambiado la categoría gramatical, ha convertido un sustantivo en un adjetivo. Más ejemplos. Cochazo. Cochazo es un sustantivo común masculino singular que está formado por derivación. En cochazo tengo dos elementos. Por una parte tengo el lexema, que es el que aporta el significado. Fijaos, lo tenemos en coche, lo tenemos en cochecito, lo tenemos en otras palabras que ahora mismo no me vienen a la cabeza. Todo lo que vaya por detrás del lexema es un sufijo. Luego, morfema derivativo, sufijo apreciativo. ¿Por qué? Porque es un aumentativo. Vale, vamos a preguntarnos aquí, ¿esa O me está indicando género? Vamos a ver si me indica género. Tengo que pensar, ¿existe la palabra cochaza? No, no existe la palabra cochaza. Luego esa O no me está indicando el género. Tengo que analizarla unida al sufijo. Vale, nos vamos a la palabra peces. La palabra peces es facilísima. Es un sustantivo común masculino plural y es una palabra simple. ¿Qué significa que una palabra es simple? Significa que está formada por lexemas y morfemas flexivos. No tiene ni prefijos ni sufijos. En este caso, pez sería el lexema y es el morfema flexivo de número plural. Vale, seguro que alguno de vosotros ha pensado, no es todo morfema flexivo. La E me está indicando que es masculino y la S me está indicando que es plural. Ojo, no es así. Si la E me estuviera indicando femenino, ¿cómo sería la palabra pez en singular? Sería pece. ¿La palabra pece existe en castellano? No, es pez. ¿Vale? Como acaba en consonante, le añadimos un morfema flexivo que es ES. Todos los sustantivos que acaban en consonante van a tener, salvo excepciones, que ya vimos en uno de los primeros temas del curso, los sustantivos que acaben en consonante, decía, en su mayoría van a formar el plural con el morfema flexivo ES. Vale. Vamos a la palabra alamedas. La palabra alamedas es un sustantivo común, es femenino plural, no singular, y está formado por derivación. ¿Qué elementos vamos a encontrar en la palabra alamedas? Pues vamos a encontrar por una parte el lexema, ¿vale? Esta palabra alameda viene de álamos. ¿Qué es una alameda? Una alameda es un lugar en donde hay muchos álamos, es, digamos, un bosquecillo de álamos. Eda es un morfema derivativo sufijo no apreciativo. Sirve para formar sustantivos que indican un conjunto de cosas, ¿vale? Aquí no hemos cambiado la categoría gramatical de la palabra, pero sí hemos creado una palabra nueva. Y por último, tenemos la S. ¿Qué me está indicando la S? La S me está indicando el número plural. Bueno, pues nada, este ha sido el tema de hoy. Espero que os hayáis enterado. Nos vemos enseguida, chicos. Hasta luego.